En los anales de la historia sagrada, pocas narrativas resuenan con tanta profundidad como la de José y sus hermanos. Es una historia de providencia divina, de errores humanos y de la redención que solo el amor y el perdón pueden forjar. Hoy nos adentraremos en el primer capítulo de este reencuentro, un viaje que transformaría para siempre a una familia y con ella el destino de una nación. La tierra de Canaán, antaño fértil y próspera, se encontraba sumida en una hambruna devastadora. Los campos estaban secos, los graneros vacíos y el espectro del hambre amenazaba la existencia misma de las familias. Era un tiempo de desesperación, donde la supervivencia se convertía en la única oración. En medio de esta desolación, el anciano Jacob, patriarca de una gran familia, observaba con angustia cómo sus hijos languidecían. Había escuchado rumores de que en Egipto, la tierra del Nilo, aún se podía encontrar alimento. La noticia era un rayo de esperanza en la oscuridad de la escasez. Con el corazón apesadumbrado pero firme en su determinación, Jacob instruyó a sus hijos. Debían emprender el largo y peligroso viaje a Egipto para comprar grano, asegurando así la supervivencia de su linaje. Era una misión vital, un acto de fe en medio de la adversidad. 10 de los hermanos de José se prepararon para partir. Eran hombres fuertes, acostumbrados a las labores del campo y a los rigores del camino. Su propósito era claro: traer alimento para sus familias, para sus hijos y para su anciano padre. Sin embargo, Jacob se negó rotundamente a enviar a Benjamín, el menor de sus hijos y el único hermano de José, por parte de Raquel. El recuerdo de José, su hijo amado, devorado por una bestia salvaje, según creía, aún laceraba su alma. No podía soportar la idea de perder también a Benjamín. El temor de Jacob era palpable, una sombra de dolor que se cernía sobre su corazón. La posibilidad de que una desgracia le ocurriera a Benjamín era insoportable, un eco de la tragedia que ya había vivido. Así, con la bendición y la preocupación de su padre, los 10 hermanos partieron hacia la tierra de los faraones. Tras un arduo viaje, los hijos de Israel llegaron a Egipto. No estaban solos. Caravanas de todas las naciones vecinas convergían en la tierra del Nilo, todas buscando el mismo sustento. La capital egipcia era un hervidero de gente, un testimonio de la magnitud de la hambruna que asolaba la región. En el corazón de Egipto, un hombre ejercía una autoridad inmensa. Era José, el hijo que Jacob creía perdido, ahora gobernador de toda la tierra. Con sabiduría y previsión, José administraba los vastos almacenes de grano, distribuyendo raciones a la multitud hambrienta que acudía a él. Su poder era absoluto, su palabra ley. Cuando los hermanos de José se presentaron ante él, se postraron con reverencia, sus rostros tocando el suelo. Era la costumbre ante un dignatario de tan alto rango, un acto de sumisión, que sin saberlo cumplía una antigua profecía. El destino, en su misteriosa danza, comenzaba a revelar sus pasos. José los reconoció de inmediato. A pesar de los años, de las vestiduras egipcias y de la autoridad que ahora ostentaba, los rasgos de sus hermanos eran inconfundibles. Cada uno de ellos traía consigo un torbellino de recuerdos, de dolor y de esperanza. Pero los hermanos, cegados por el tiempo y por la transformación de José, no lo reconocieron. Para ellos era simplemente un poderoso funcionario egipcio, uno más de los muchos que gobernaban aquella tierra extraña. La ironía del momento era profunda, un velo que solo el tiempo y la verdad podrían levantar.
En ese instante, José recordó los sueños de su juventud, aquellos sueños donde las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya y donde el sol, la luna y las estrellas se postraban ante él. La visión profética se desplegaba ante sus ojos, un testimonio del plan inescrutable de Dios. Con una voz dura y un semblante severo, José los trató con aspereza, acusándolos de ser espías. Era una prueba, un velar su verdadera identidad para observar sus reacciones, para sondear sus corazones. La acusación era grave, y el miedo se apoderó de los hermanos. Los hermanos, con sinceridad, negaron ser espías. Afirmaron ser hombres honrados, venidos únicamente a comprar alimento para sus familias. Su defensa era vehemente, pues la acusación de espionaje podía significar la muerte. En su desesperación, declararon su origen, mencionando ser 12 hermanos, hijos de un mismo padre en Canaán. Esta información, aparentemente inocente, era crucial para José. Confirmaba su identidad y la veracidad de su historia. Con un nudo en la garganta, informaron que el menor de sus hermanos estaba con su padre y que otro ya no vive. Esta última frase, pronunciada con tristeza, resonó en el corazón de José. Era la confirmación de que su padre aún creía que él había muerto, un dolor que compartía en silencio. José, manteniendo su fachada de severidad, insistió en que eran espías. Su exigencia era clara: debían demostrar su sinceridad. La prueba que les imponía era un desafío a su integridad y a su amor familiar. La condición de la prueba era traer a su hermano menor a Egipto. Solo así, al ver a Benjamín, José creería en su historia. Era una demanda que ponía a prueba no solo a los hermanos, sino también la fe de su anciano padre. Para asegurar su cumplimiento, José los puso bajo custodia durante 3 días. El encierro fue un tiempo de angustia y reflexión para los hermanos, un momento para confrontar sus miedos y sus pasados. La incertidumbre los consumía. Al tercer día, José, temeroso de Dios y con un plan en mente, les propuso una nueva condición. No quería la muerte de hombres inocentes, sino la verdad y la redención. Su corazón, aunque endurecido por la prueba, buscaba la justicia divina. Uno de los hermanos, Simeón, debía quedarse prisionero en Egipto. Sería el rehén, la garantía de que regresarían con Benjamín. La elección de Simeón no fue al azar. Quizás José recordaba su crueldad particular en el pasado. Los demás podían llevar víveres a sus familias y regresar a Canaán. Era una muestra de misericordia, un alivio temporal para la hambruna que los esperaba en casa. Pero la condición de Benjamín seguía siendo el eje central de la prueba. El propósito de esta prueba era claro: demostrar su sinceridad trayendo a Benjamín. José necesitaba ver si habían cambiado, si el amor fraternal y el respeto por su padre eran ahora más fuertes que la envidia y la crueldad del pasado. En su angustia, los hermanos comenzaron a culparse mutuamente por su trato a José. Recordaron el pozo, la venta, el dolor que le habían causado. La culpa los carcomía y creyeron que esta desgracia era el castigo divino por su pecado. José, al escuchar su conversación, se emocionó profundamente. Las palabras de arrepentimiento de sus hermanos, aunque tardías, tocaron su corazón. Se retiró a llorar en secreto, incapaz de contener las lágrimas que brotaban de su alma. Después de recomponerse, José dio órdenes. Sus bolsas debían ser llenadas de trigo, y el dinero que habían pagado por el grano debía ser devuelto en secreto a cada uno de ellos.
era un acto de generosidad, un primer paso hacia la reconciliación. En el camino de regreso a Canaán, uno de los hermanos abrió su saco para alimentar a su asno y descubrió su dinero. El hallazgo fue un shock, una mezcla de asombro y terror. No entendían lo que significaba. El temor se apoderó de los hermanos. Se aterrorizaron, creyendo que Dios los estaba castigando por algún pecado oculto, o que el gobernador egipcio los había engañado para tener una excusa para apresarlos. La incertidumbre los consumía. Al llegar a casa, los hermanos informaron a su padre Jacob sobre todo lo sucedido en Egipto. Relataron el encuentro con el severo gobernador, la acusación de espionaje, la exigencia de traer a Benjamín y el encarcelamiento de Simeón. La historia era un torbellino de angustia. Cuando descubrieron el dinero en todas sus bolsas, el terror de Jacob fue aún mayor. La pérdida de Simeón, la exigencia de Benjamín y el misterioso dinero eran demasiado para su anciano corazón. Su dolor era inmenso, un eco de la pérdida de José. Jacob se angustió profundamente. Se negó rotundamente a enviar a Benjamín a Egipto, temiendo perderlo como había perdido a José. Su corazón no podía soportar otra tragedia, otra herida tan profunda. «Me habéis privado de mis hijos», exclamó Jacob con desesperación. «José ya no existe, Simeón tampoco, ¿y ahora queréis llevaros también a Benjamín? Todo esto me sucede a mí». Su lamento era el grito de un padre que había sufrido demasiado. Rubén, el primogénito, intentó consolar a su padre, ofreciendo la vida de sus propios hijos como garantía por Benjamín. Pero Jacob, en su dolor, no podía ser persuadido. La sombra de la pérdida de José era demasiado larga y oscura. La familia de Jacob se encontraba en una encrucijada. La hambruna persistía. Simeón estaba prisionero en Egipto y la vida de Benjamín pendía de un hilo. La fe de Jacob era puesta a prueba una vez más, en un momento de profunda desesperación. Este primer viaje a Egipto fue mucho más que una búsqueda de alimento. Fue el inicio de un proceso de confrontación, de arrepentimiento y de redención. Fue el primer paso en el plan divino para reunir a una familia rota y para preservar a la nación de Israel. La historia de José y sus hermanos nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros de la vida, la providencia de Dios está obrando. Nos muestra que el arrepentimiento y el perdón son caminos hacia la sanación y que el amor fraternal puede superar las más profundas heridas. Que esta narrativa nos inspire a confiar en el plan de Dios, incluso cuando no lo comprendemos, y a buscar la reconciliación en nuestras propias vidas.